Perfecto, entonces muy buenas noches para todos, para todas. Comenzamos entonces con esta sesión del día de hoy. Inicialmente haciendo pues una pequeña realimentación de lo que fue la evaluación. No sé cómo les iría, no he revisado. Sin embargo, vamos a mirar para que de pronto ustedes puedan salir de dudas respecto a lo que allí se quería presentar, ¿no? Entonces, miremos rápidamente. Mónica, buenas noches. La evaluación, ¿cómo les fue la evaluación? Vi por ahí a algunos les fue regular. Y eso pasa porque no leen el material, no estudian y demás. Entonces, a ver, perdón un momentico, yo reviso por acá dónde está. Aquí está la evaluación. Entonces aquí, por ejemplo, nos decía la pregunta número 1. ¿Están viendo? Sí. Se va a exportar una caja de carbón que saldrá desde el puerto de Santa Marta. ¿Sí? ¿El transporte se hará cómo? Recuerden que nosotros hablábamos de que ese tipo de productos que vienen como, eh, pues como el carbón, que no requieren, pues como tal. Señora. Productos pesados. Sí, y que, y que vienen a granel, ¿sí? No requieren ningún empaque ni nada, sino que van de una vez dispuestos en unos contenedores especiales. Pues obviamente por el peso tienen que ir, por supuesto, en un barco o buque. Entonces la respuesta era barco o buque, ¿sí? Nos decía la segunda pregunta sobre, de las rutas que se mencionan a continuación, ¿cuáles corresponden a corredores logísticos utilizados para el comercio internacional en Colombia? A ver, Profe, buenas noches. buenas noches. De todas maneras, igual, mira que a mí obviamente yo puse barco, luego lo cambié a buque como usted me comentó, pero pues igual a mí me salió incorrecto. Sin embargo, obviamente gané la evaluación, pero lo que fue buque y camión, creo, no, por más de que les Mm, di, no, me Tan parecía raro. incorrecto. Tan raro porque mira Sí. que aquí sí Ujú. está como Sí, ahí barco está o el buque. pantallazo, pero de todas maneras sí me la calificó mal, más raro. Sí, bueno, la segunda, toca revisar. La segunda decía, ¿cuál de los siguientes corredores viales o logísticos utilizados para el comercio internacional? Entonces hablamos de, habían dos opciones, ¿no? Que eran correctas. Bogotá, Costa Atlántica y Medellín, Pacífico, ¿sí? Porque pues digamos que directamente van hacia aquellos puertos que se tienen en el país. ¿Mm? Obviamente Cali Buenaventura es una cáscara porque pues efectivamente es un corredor, sin embargo, la idea era pues pensarlo más desde el centro del país hacia aquellos eh, puertos que son importantes. Obviamente pues cuando hablamos de Medellín Pacífico estamos hablando de Buenaventura, ¿no? Puerto de Buenaventura. Cuando hablamos de Bogotá Costa Atlántica pues estamos hablando de Puerto de Cartagena, Puerto de Santa Marta. La tercera hablaba del sistema de empaque. El sistema de empaque debe desarrollar mínimo 3 funciones básicas. ¿Se acuerdan de las funciones del empaque? ¿Se acuerdan? Hablábamos de qué, de la protección. ¿De qué más hablábamos? ¿Recuerdan? Vemos por acá. De la unitarización, de la protección física y de facilitar el almacenamiento de transporte. ¿Sí? Esas eran las 3 opciones. Entonces, obviamente, pues era falso. Bueno, listo. La cuarta pregunta. En el espacio en blanco escriba el medio de transporte que mejor se ajusta a la situación que se plantea a continuación. Desde Río Negro, Antioquia, se enviará un cargamento de rosas hacia Alemania. El cliente necesita que lleguen en el menor tiempo posible y en las mejores condiciones. Dada la fragilidad de la carga, el avión sería el medio de transporte indicado. Entonces, la respuesta cuál era: avión. A algunos no les tomó porque no colocaron la tilde en la O, ¿sí? Y tenía que ser así, en minúscula. Bueno, la quinta pregunta. Para elegir el mejor empaque se deben conocer los requerimientos del mercado al cual se desea enviar el producto. ¿Cuál sería la respuesta? Pues verdadero. Recuerden que el empaque siempre hace parte del producto y cuando estamos hablando de comercio internacional, comercio exterior, normalmente debemos primero fijarnos muy bien cuáles son las normas de empaque de los productos, que sean con productos biodegradables, que sean con productos que tengan alguna eh, certificación internacional de manejo de ese tipo de productos, plásticos y demás. Por ejemplo, el licopor es imposible ingresarlo a un país como Europa o Estados Unidos, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con la norma técnica internacional o la norma técnica del país a donde nos vamos a dirigir en cuanto al tema de qué, del empaque del producto, ¿sí?
Entonces la respuesta era verdadero. La sexta decía, en el espacio en blanco escriba el medio de transporte que más se ajusta. Se hace necesario transportar acetona desde Cali hasta el puerto de Buenaventura, ¿no? Acetona, que es un químico, por lo que se transportará y que es un producto pues peligroso, ¿no? Por lo que se transportará en qué? Tractomula o camión. Entonces camión con la tilde en la O y en minúscula, dado que esta se considera una carga peligrosa, inflamable y demás. Séptimo, en la función de protección se considera que el empaque es pieza fundamental del proceso de mercadeo y venta del producto. La respuesta era falsa. ¿Por qué falsa? Porque el empaque como tal, aunque nos ayuda a vender el producto, lo que realmente hace que es proteger como tal el bien, ¿cierto? Luego nos decía la octava, son costos asociados al embalaje. Y aquí nos sale la respuesta correcta, la B, costo de mano de obra y materiales. De pronto nos podíamos ir por el costo por materiales, pero es que resulta que los costos asociados al embalaje tienen que ver con el empaque, con estiva, con paletización y demás. Entonces hace parte de la mano de obra y de los materiales. La otra nos hablaba, bueno, creo que la pregunta aquí no me aparece, pero la pregunta básicamente era como relacionar el tipo de producto con el tipo de empaque, ¿no? Entonces, caja de cartón, ¿con cuál lo colocaron? Caja de cartón, ¿con cuál iría? Con claveles, ¿verdad? Sacos, ¿con qué iría? Puede ser con lana, barriles con petróleo, envase de vidrio con conservas y chirimoyas con, no, aquí no hace falta, no, con caja de cartón también podría ser, ¿no? Aquí nos hablaba era de relacionar los que son los contenedores. Entonces el reefer, que ustedes saben que es el refrigerado con filetes de pescado, el de carga general podría ser con muebles, el, el BLK, que es un contenedor gigante, puede ser con fertilizantes, y el plataforma obviamente con qué? Con vehículos. Recuerden que es uno abierto. Y esa era la evaluación, estaba muy sencilla realmente. Mucho de lo que vimos en el tema que les expliqué hace 8 días. Entonces, para que tengan en cuenta eso. Listo. No he revisado tampoco el documento de cubicaje, ya ahorita más tarde o mañana lo reviso y miraremos a ver cómo nos fue también. Espero pues que hayan hecho muy bien el trabajo. Yo después me tocó grabar otro video porque tuve algún inconveniente y no les pude grabar. No les pude subir el video bien, de tal manera que tuve que grabar nuevamente otro. Pero pues espero que hayan entendido el tema. Lo importante es que obviamente podamos tener claridad de cómo funciona el tema del cubicaje, ¿no? Que ya como indicamos y como conocimos hace 8 días, básicamente lo que busca es que podamos entender que el cubicaje, la paletización, la contenerización y el empaque son funciones y procesos muy importantes en la distribución física internacional, porque esos tres elementos, como lo veíamos hace 8 días en la presentación, ¿sí? El embalaje, que nos permite básicamente que tener la posibilidad de poder empacar un producto con el fin de protegerlo y facilitar la carga, en otros también para el tema del mercadeo, venta y publicidad, y que nos ayuda también el tema de la paletización, que de alguna manera lo que permite es que podamos tener la carga pues en una sola unidad para facilitarle el transporte del producto. El tema de la contenedorización, que básicamente es poder utilizar un contenedor para poder subir esa carga, para poder facilitar el transporte internacional en la distribución física internacional. Y el tema del cubicaje, como lo veíamos hace 8 días, que básicamente lo que nos permite es poder entender la cantidad de unidades que tenemos, en este caso cajas o barriles o sacos, para poder colocar en un contenedor la cantidad que se requiere. Yo sé que la tabla estaba un poco compleja, sin embargo ustedes con el hecho de que aprendan a sacar a cubicar, digamos, a pasar de centímetros a metros cúbicos y de que tengan en cuenta esta información, pues ya van a saber cuántas cajas pueden caber en un contenedor y con eso es suficiente para que ustedes sepan y entiendan que es muy importante saber cómo funciona el tema de la ubicación de los productos en los contenedores y el tema de los costos logísticos que hoy en día son tan importantes para evitar, por supuesto, pues sobrecostos en la logística que realmente nos permite ser un poco más competitivos. ¿Listo? Ahora miremos lo que vamos a ver esta semana.
Esta semana tenemos únicamente una evidencia, es un poco larga, por eso quise dejar solamente esta para evitar que ustedes pues se me cuelguen, ¿sí? También reiterarles que ya califiqué las evidencias, hace falta algunos, yo la semana pasada hice un trabajo, si lo recuerdan que les envié, y voy a revisar acá rápidamente, aquí les envié a ustedes un listado, espero que lo tengan claro por favor, y me colaboren con eso. Las calificaciones en donde aclaro y les digo, mire, ustedes deben estas y estas eh, evidencias, por favor, yo se los envié, ahí está en el grupo, revísenlas bien, miren qué les hace falta y por favor me indican cuándo las van a subir para poder ir al día y poderles calificar en Sofía. Les di una fecha, ¿no? ¿Qué fecha fue que yo les di? 15 de marzo. Para el 15 de marzo, por favor. Si no tenemos eso el 15 de marzo, tenemos inconvenientes. Entonces les pido, les solicito, suban las evidencias que ustedes ya, miren, si de pronto no tienen claridad, aquí en este cuadro les estoy diciendo, miren, ustedes deben estas evidencias de la fase de planeación de la guía número 3. Estoy hablando de la guía número 3. ¿Listo? De la guía número 3 que tengo varios quedados. Aquí les dije muy bien claramente, guía número 3, fase de planeación. ¿Sí? Con el fin de que nos pongamos al día y con el fin de que podamos tener claridad de lo que deben, les envié esta tablita. Entonces revísenla por favor cada uno, miren a ver qué es lo que deben, se contactan conmigo, me dicen, profe, tengo la evidencia, ya sea que no la hayan subido o ya sea que hayan sacado de, como por ejemplo aquí el caso de nuestra compañera, ¿sí? Y lo que hacen es, bueno, nuevamente les activo, la suben, la califico y listo, quedan al día, por favor. Obviamente hay compañeros que ya, por ejemplo, Arnold José, pues viene de atrás, ya yo creo que no tiene nada que hacer. Y hay varios así. Pero hay algunos que, por ejemplo, David Rafael Polo apenas debe una. Póngase al día, hombre, que con eso ya queda usted al día y queda bien. Lo mismo Heider Alejandro, tiene 2 evidencias, las puede sacar fácilmente. Lo mismo Heidi Liliana González, bueno, ella debía todo lo de la fase anterior, pero se puso al día, casi que al día, me presentó 5 evidencias, le quedan 5, o sea que ahí va, si se puede, yo les doy la oportunidad. Por ejemplo, aquí, ¿quién más? A ver, aquí Caterina Paola García, le quedó maleza, súbala nuevamente, se la reviso, se la califico y la dejamos en A. Igualmente a Laura Daniela debe una de esa fase. Igualmente a Luz Brigitte debe 2. Ahí está el cuadrito, Luz Brigitte, la evidencia 2 y la evidencia 6, que son de bilingüismo. Por favor, pónganle las pilas de bilingüismo, que no es difícil. Si necesitan de pronto algún refuerzo, hablen con la profesora Alicia, que ella está dispuesta a colaborarles. ¿Sí? Profe, que necesito que me ayudes media horita ya se siente descolabora, por favor. Lo mismo Naida debes 2 evidencias también, la evidencia 1 y la evidencia 2, no son difíciles, Naida. Esa evidencia 1 de Global Control es muy sencilla, es un taller de segmentación, entonces por favor, y así, entonces yo les pido, por favor, tengan... Sí, profe, yo estoy en eso, mañana y Dios me lo Eso. Entonces simplemente les pido es que me avisen, me digan, profe, ya la tengo listo, por favor, ábrame la evidencia, yo les abro la evidencia sin ningún problema. Porque la idea es que ustedes queden al día y continúen en el proceso, ¿listo? Yo no tengo ningún problema con eso. Entonces, ya mirando las evidencias de esta semana... Señora. ¿Los apoyos de sostenimiento no siguen este año? Lo que pasa es que los apoyos de sostenimiento este año solamente aplican para estudiantes presenciales. Porque ya nos enviaron la convocatoria, pero solamente aplica para presenciales, no para estudiantes virtuales. Ah. Sí, señora, eso nos comentaron la semana pasada. Profe, qué pena, te hago una pregunta. De la evaluación, una que yo no me, la verdad no caí en cuenta que había que hacerla. Espero que usted entonces también nos diga, obviamente esa es carpeta 4, bueno, lo que estamos haciendo en este momento. No, yo no debo, es de aquí hace 8 días apenas. Espero entonces que usted nos diga que nos abre o se me puede... Bueno. Ok, ¿cuál no hiciste? La 1, la que era una evaluación. La autoevaluación y mejoramiento personal. Sí, señor. Al finalizar esta guía, esta actividad, les doy la oportunidad para que lo suban, tranquilos. Yo les voy diciendo, Bueno, sí. Estén pendientes. Bueno. ¿Listo? Porque la idea es ir cerrando las guías, ir calificando en Sofía. No he podido calificar en Sofía precisamente porque como me deben todavía estas evidencias, pues se me complica un poquito. Por eso quiero que ustedes se pongan al día para poder calificar en Sofía y dejar ya al día lo que es la fase de planeación hasta la guía 3, luego calificar la 4
mirar quiénes me deben, luego las 5 y así ir calificando rápido e ir quedando al día. Así es que eso es muy complicado para nosotros como instructores estar ahí cada rato calificando, por eso quiero esperar que ustedes se pongan al día y por eso les pido por favor mañana el último plazo. Si mañana no tenemos listo todo ello, lastimosamente pues me toca hacer el proceso de deserción. ¿Listo? Bueno, vamos con la evidencia número 4. Plan de mejoramiento de derechos y principios éticos en el ejercicio de mi profesión. Cuando se hace referencia a los derechos humanos como aquellas libertades, inmunidades y beneficios que todos pueden reclamar como un derecho de la sociedad, son reclamaciones que deben estar animadas invariablemente desde la ética y necesariamente sustentadas por las leyes y la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Para un profesional es importante saber ejercer sus derechos, al igual que contar con las competencias necesarias para su ejercicio laboral, logrando un desarrollo integral. Por lo tanto, se espera que con esta evidencia adquiera las habilidades éticas para el ejercicio de su profesión y que también identifique los derechos que le son procedentes. Para el cumplimiento del objetivo de esta evidencia, consulte el material de formación denominado Ética Profesional, un deber, un derecho y posteriormente desarrolle lo siguiente. ¿Dónde está esa evidencia? Como siempre ustedes saben, la tenemos en la plataforma, proyecto, fase de planeación, actividad de aprendizaje número 5, material de formación, ética, aquí está, ética profesional, un deber y un derecho. ¿Qué hacemos? La abrimos, yo por aquí la tengo ya abierta, aquí está, es este documento, que se llama así, ética profesional, un deber, un derecho. Y ahí nos explica absolutamente todo lo que tiene que ver con el tema de la profesión y la vocación, definición de ética, valores éticos y principios éticos. Entonces, sobre ese documento es que van ustedes a hacer las actividades. Luego dice, observe el mapa conceptual de los derechos humanos que encuentra en la evidencia descargable. Ya les voy a mostrar cuál es. Y con base en ese identifique cuáles de estos derechos pueden ejercer como tecnólogo en negociación internacional y de qué manera lo haría. La evidencia descargable, ustedes saben que la encuentran acá, donde dice evidencias. Van aquí a evidencia 4, le dan clic y aparece aquí el anexo de la evidencia. Lo descargan y aquí está. ¿Listo? Entonces es este cuadrito. Dice, observe el mapa conceptual de los derechos humanos que encuentran a continuación y con base en este identifiquen cuáles de estos derechos puede ejercer como tecnólogo en negociación internacional y de qué manera lo haría. Y haciendo cada uno de estos cuadritos. Ya vamos a explicarlo más brevemente. Voy a hacer una pequeña introducción a la temática para que ustedes pues conozcan un poquito más del tema. Inicialmente pues tenemos que hablar de la ética. ¿Qué es la ética? Aparte de lo que está aquí, ¿quién me da una idea de qué es la ética? A ver. ¿Quién participa? Bueno, dice que la ética son los principios que guían el comportamiento de las personas y sus nociones con lo que está bien y lo que está mal. O sea que la ética no solamente es eso que hacemos día a día, sino que también son esas situaciones que se nos presentan, digamos, o que se nos enseñan desde el hogar, ¿no? Desde la familia. Porque mire que lo que permite es forjar el comportamiento de las personas y entender si lo que estoy haciendo es ético o no es ético. ¿Sí? Ahorita en un momento que por aquí alguien me está levantando la mano, ¿o qué es lo que estamos haciendo? Shirley. A ver, adelante, adelante. Shirley, sí. Profe, ¿me escuchas? ¿Me escucha bien? Sí, perfecto. Profe, con respecto a la ética tiene mucho que ver con la moral, ¿cierto? Yo tenía como más en claro que la ética era como aquel principio, más que todo como profesional, como más que ver como, digamos, en lo profesional que con lo personal, porque yo, pues no sé si estaba equivocada, pensaba que lo personal era más como lo moral, esos principios que uno no es capaz como de sobrepasar, no porque alguien se los impida, sino porque uno mismo siente que no lo debe hacer. Sí, no, está bien. Lo que pasa es que hay que definir si la ética va enfocada hacia como esos principios que tú dices, ¿cierto? Que son un poco más generales, más globales, hacia esos valores. Y la moral está más enfocada hacia como esa experiencia de cada persona, como esos hábitos, como esas costumbres. Entonces sí, así es lo que comentas está bien, Shirley. Sí. Entonces, miren que tanto la ética como la moral son dos situaciones fundamentales en un profesional, ¿no? Porque por un lado la moral me enseña cuáles son las barreras que debo no sobrepasar y por otro lado la ética me enseña también a comportarme según las situaciones o el contexto en el cual yo me estoy desempeñando, ¿sí?
Acordémonos que la palabra ética viene del griego ethos, que significa carácter, el carácter de las personas hacia ciertas situaciones, ¿no? Normalmente nosotros encontramos unos tipos de ética, ¿cierto? Que como lo podemos observar acá, son la ética empresarial, la ética empresarial, la ética laica o ética secular, la ética religiosa, la ética ambiental, ¿sí? Entonces, nos interesa más que todo mirar el tema de qué, pues de la ética profesional. Entonces, cuando nosotros hablamos de la ética profesional, ¿sí? Pues podemos encontrar que hay varios elementos. Entonces, podemos hablar de la ética militar, que básicamente pues es la que regula los límites y alcances de las acciones militares, ¿no? O sea, es como lo que funge para los militares. Luego también hablamos de la ética médica, que básicamente son los valores que orientan a quienes, a los profesionales pues de la salud, ¿no? Que digamos que ellos tienen su postulado en cuanto al tema de la ética y hacen una promesa, ¿cómo se llama eso? Cuando se están graduando de lo que deben hacer y que básicamente lo que hacen es que proteger la vida, salvar las vidas de las personas, ¿no? También tenemos ¿Un el tema, juramento? sí, correcto, el juramento, sí. También tenemos lo que es la ética jurídica, ¿no? Que básicamente son los valores y los principios que rigen la práctica del derecho en todas las instancias. Lo que es la ética docente. Dentro de la ética profesional está la ética docente, que básicamente es esos valores y principios que rigen los deberes y derechos de los docentes en el ejercicio de la profesión, ¿no? Entonces, un docente es ético cuando, por supuesto, respeta a los estudiantes, no solamente por sus palabras y sus formas de hacer, sino la forma en cómo se dirige hacia ellos, la forma en cómo respeta que necesitan ese desarrollo personal de aprendizaje y por lo tanto pues el docente se prepara de la mejor forma ¿Cómo posible. maneja los problemas de cada alumno? Cómo maneja las situaciones de los alumnos, o sea, son varios elementos que se denotan allí. Tenemos también la ética científica, que esa básicamente es el tema de todo lo que tiene que ver con investigaciones y aplicaciones en todos los ámbitos, ¿no? Siendo honesto, siendo íntegro, siendo cuidadoso con el medio ambiente y demás, ¿sí? Entonces, hay varias formas de ética profesional, de ética empresarial, perdón. Entonces, es esta. Y obviamente la ética profesional pues se enfoca en qué? En los valores, los principios, los deberes y los derechos que orientan a cada profesión, ¿no? Con base pues en la responsabilidad, obviamente. Y son como esos códigos de conducta, de ética que debe tener cada profesión. Existen códigos de conducta para las profesiones y existen códigos de conducta también para ¿quiénes? Para las empresas. Las empresas también manejan códigos de conducta. Y esos códigos de conducta básicamente son como esos valores que debe tener cada organización para poder desempeñar de la mejor forma posible todas sus labores, de forma que ética. Eso también existe. Seguramente ustedes que trabajan en empresas se han dado cuenta que existen los valores, los códigos de ética o los códigos de comportamiento, que vienen siendo exactamente la misma cosa. ¿Listo? Entonces, esos son las formas, digámoslo así, o algunos ejemplos de lo que es la ética profesional, ¿sí? Ahora, vamos a observar un video. Yo aquí lo tengo preparado. Mientras que vamos a observar un pequeño Uy, profe, video. pero creo que siempre que usted pone un video, después se queda la grabación cero. Se queda muda. Yo no sé por qué pasa eso. Voy a ponerlo ahí y me dicen si escuchan o no. ¿Están escuchando? No se escucha. Listo, no importa. Solamente miren las viñeticas. ¿Listo?
Bueno, entonces ahí podemos observar lo que pasa, ¿no? Y en la vida real eso ocurre a veces. Situaciones que pues, lo que hacen es básicamente generar unos ambientes laborales un poco complejos, porque no entendemos que los principios, la ética, los valores, hay que defenderlos en todos los aspectos de la vida. Y como podemos observar en ese video, eh, claramente hay un abuso por parte de una persona, supuestamente uno que dice llamarse líder, pero un líder no es el que abusa, ¿cierto? Ni oprime a sus empleados. Un líder lo que busca es motivarlos, comunicarse de forma asertiva y permitir que por medio de ese liderazgo y las buenas maneras, las personas puedan alcanzar los objetivos de la organización. ¿Sí? Normalmente lo que se busca siempre es trabajar de forma conjunta para alcanzar los objetivos estratégicos que la organización se ha planteado. Y esos objetivos no se consiguen solamente con una persona, sino con un trabajo en equipo. Entonces, miren la importancia de otro tema que sale aquí, el trabajo en equipo, ¿no? La comunicación, el liderazgo, la motivación. Y de no abusar de las personas. Cuando tenemos algún cargo importante, cuando tenemos algún poder, porque eso lo único que hace es desestimar esas cualidades éticas y valores que podríamos tener y obviamente hacer que las personas pues nos vean con ojos de una persona opresora que no motiva, sino que por el contrario lo que hace es dañar un ambiente laboral. Entonces, ojo con ese tema. Listo. Ahora miremos el tema de la profesión y la vocación, ¿no? En donde digamos que ese tema incluye dos situaciones, los valores éticos relacionados con qué, con las decisiones y las acciones que las personas realizan cada día, las decisiones que se toman en todo sentido, en lo laboral, en lo profesional, en lo familiar, ¿sí? Que desencadenan unas acciones, ¿no? Entonces hay una decisión y luego una acción hacia cierta situación. Y por el otro lado tenemos los principios éticos que ahorita los vamos a ver, a desglosar un poquito, que básicamente digamos que podemos observar aquí en la figura beneficio y autonomía, justicia y eficiencia, fidelidad, veracidad y confidencialidad. Podemos hablar de qué? De principios éticos. Entonces revisemos aquí rápidamente lo que nos está pidiendo la evidencia. La evidencia nos dice lo siguiente: observe el mapa conceptual de los derechos humanos que encuentra en la evidencia descargable que yo les mostré y con base a este identifique cuáles de esos derechos puede ejercer como tecnólogo en negociación internacional y de qué manera lo haría. Entonces ustedes observan aquí que esos derechos humanos se clasifican en tres variables, en tres tipos de derechos. Derechos de primera, derechos de segunda generación y derechos de tercera generación. Los derechos de primera generación tienen que ver con los derechos individuales de las personas. Los derechos de segunda generación son unos un poco más globales que tienen que ver con los derechos económicos y sociales. Y los derechos de la tercera generación tienen que ver con derechos de la solidaridad. Si hablamos de derechos civiles o individuales, básicamente estos digamos que son los básicos que cualquier persona debería tener, ¿no? Y que por supuesto en nuestro caso están consagrados en la Constitución colombiana. La libertad en todo sentido, libertad de expresión, libertad para hacer lo que yo quiera hacer siempre y cuando esté bajo las normas y reglamentos que se han expedido por el Estado colombiano, ¿no? No sobrepasar esa línea roja en donde ya empiezo a respetar a la otra persona, ¿sí? Donde la libertad de la otra persona se empieza a ver, digamos, en conflicto. El derecho a la vida, que por estos días está muy en boga con el tema del aborto y demás, ¿no? Que es un tema complejo. Derecho a la propiedad privada, que también es un derecho que está en la Constitución, que constitucionalmente pues está allí y no se puede eliminar, ¿sí? Lo mismo pasa con la intimidad de las personas, que a veces es una situación compleja que se puede presentar. El tema de los derechos económicos y sociales son un poquito más globalizados y allí hablamos del tema de trabajar en condiciones dignas, ¿sí? El tema de que a las personas se les pague lo que realmente se les debe pagar con un contrato laboral. ¿Sí? En Colombia hay mucho informal que realmente no cotizan a pensión, a salud, nunca van a tener una pensión. ¿Sí? Entonces ese tema laboral es algo complejo en Colombia, es difícil, sin embargo se requiere, y ojalá el próximo presidente que llegue pues haga unos cambios estructurales en el tema
pues laboral y de salud, que realmente son, y educativo también, que son tres derechos fundamentales que tenemos en la Constitución y que a veces no entendemos que son derechos y por lo tanto deben entregarlos de forma gratuita y de calidad porque son derechos, no son negocios. A veces nosotros creemos que, la, que ir a la EPS, digamos, y pagar un dinero y demás está bien, pero resulta que es un derecho y los derechos como tal son precisamente eso que nos corresponde como personas, como seres que vivimos en un país, en un estado-nación como Colombia, y que en Colombia ustedes saben que el negocio de la salud, que la salud mejor, es un negocio, por ejemplo, cosa que no debería ser así, ¿sí? Y entonces aquí peleamos y decimos que salimos a las calles y demás, que por la educación, que por la salud y que no sé qué, pero hay que tomar decisión sobre esto, ¿no? No solamente salir a marchar y demás, no es por meterme en política, sino que ya que estamos en modo de elecciones, pues hay que ir a la urna y tomar decisiones para poder cambiar todas estas situaciones. Y no con los mismos, obviamente. El tema laboral, como yo les indicaba, en Colombia, pues el tema laboral hace unos cuantos años cambiaron muchas situaciones. Habían horas extras, habían unos pagos adicionales, pero una ley que generó un expresidente lo que hizo fue quitar esos beneficios a los empleados colombianos, ¿no? A los trabajadores colombianos. Entonces, ahorita hablamos del salario mínimo, que 1.000.000 de pesos, que mejor dicho, estamos exaltados porque subió el salario a 1.000.000 de pesos. Pero miren en cuánto está la inflación en Colombia, 23%. O sea, ese 10% que le subieron el salario mínimo no sirvió para nada porque el salario real fue de cero. ¿Por qué de cero? Porque la inflación está en el 23%. ¿Qué significa? Que ese otro 13%, ¿quién lo va a cubrir? No se puede cubrir porque el salario no alcanza para ello. ¿Mm? El tema de la vivienda digna, educación y cultura, lo que les decía, la vivienda digna. Hay mucha gente que ustedes saben no pueden vivir dignamente, ¿cierto? No tienen dónde vivir. Entonces son muchas situaciones. El tema del derecho a la paz. Qué cosa tan importante esto del derecho a la paz, ¿no? En Colombia casi que no lo logramos y que, bueno, se pudo hacer una buena gestión en gobiernos anteriores y se alcanzó de alguna manera el tema del derecho a la paz, que en Colombia es algo complejo. Sin embargo, en los últimos años pues se ha visto nuevamente la opresión hacia diversas personas y sectores, ¿no? El tema de los derechos de la tercera generación pues tiene que ver un poco más con derechos de solidaridad, como les hablaba, del derecho a la paz, el derecho al desarrollo de las personas, al crecimiento económico. Si hay crecimiento económico, hay desarrollo económico. Me explico. Cuando hablamos de crecimiento económico, ustedes han visto noticias que el país creció en un 5%, el Producto Interno Bruto creció en un 5%, perfecto. Pero ese Producto Interno Bruto, ese crecimiento económico, ¿qué le ha generado de desarrollo a las personas? Una cosa es el crecimiento económico, que es el Producto Interno Bruto, y otra cosa es el desarrollo económico, ¿cierto? Que es que mejore el bienestar de las personas. Si hay crecimiento económico, pero no hay desarrollo económico, pues no estamos haciendo nada porque las personas no se están desarrollando, no están comiendo. En Colombia dice el DANE, no lo se lo inventa cualquiera, sino el DANE dice que, no sé, se me da en ese momento el número de familias que no están comiendo 3 veces al día, al menos, son muchísimas. Entonces, por ejemplo, el derecho al ambiente sano, el ambiente, el medio ambiente como tal, y el derecho al patrimonio común, ¿sí? Patrimonio común quiere decir lo que es del Estado, las vías, los puertos, los aeropuertos, que hace parte del patrimonio común porque todo lo utilizamos, ¿cierto? Entonces, básicamente lo que nos indica esta evidencia es que miremos este cuadro y desarrollemos esos cuadritos que están acá, ¿sí? Entonces dice, permítanme un momento, vamos hacia la guía, ¿dónde está la guía? La guía está por acá, a ver, miramos, la guía está por acá, la guía. Dice entonces que identifique cuáles de esos derechos puede ejercer como tecnólogo en negociación internacional y de qué manera lo haría. Y nos dice entonces que, permítanme por acá, que utilicemos estos cuadros. Entonces ustedes vienen aquí a cada cuadrito y dice, bueno, derecho civil o individual, ¿cómo lo puedo ejercer? Entonces usted, como ya tiene claro cuál es el derecho civil o individual, usted va a decir, bueno, desde mi punto de vista, ¿cómo voy a ejercer yo el derecho individual de la libertad? ¿Cómo lo puedo ejercer?
desde mi punto de vista personal, ¿cómo puedo ejercer el derecho a la vida? ¿Mm? Y así con los demás. Y lo mismo con los derechos económicos y sociales y con los derechos de solidaridad. Pueden utilizar todos los que están acá o pueden utilizar solamente algunos, los que ustedes, digamos, se sientan identificados como tal, ¿vale? Utilizando sus cuadritos. Entonces aquí nos dice y nos habla de los cuadritos. Algo así importante del tema, como estamos hablando de los derechos humanos, tenemos que de pronto hacer una contextualización de esos derechos humanos que como tal, digamos, se proclamaron en diciembre de 1984, perdón, 1948, se estableció la Declaración Universal de los Derechos Humanos como respuesta a los actos de barbarie ocurridos en la Segunda Guerra Mundial. Acuérdense ustedes que la Segunda Guerra Mundial fue una situación compleja para la humanidad, donde realmente hubo una cantidad de muertos impresionante, no solamente los judíos, sino también los muertos por las batallas, tanto de los aliados como de los nazis. Y pues las barbaries que allí se cometieron con el tema de los gases, ¿no? Cómo mataban a los nazis con el tema de las cámaras de gas y demás. Inicialmente, lo que nos ha mostrado y que de pronto ustedes pueden ver en algunos canales de televisión de historia, nos dicen que inicialmente no existían esas cámaras de gases que se ven en las películas, que son como unas bodegas gigantes donde colocaban a las personas y con el gas lo que hacían era matarlas, sino que antes de eso utilizaban, por ejemplo, buses. Entonces, no, que vamos a ir para tal parte, ya estaban obviamente dentro de las cárceles nazis y demás, dentro de los campos de concentración, pero lo que hacían era que los trasladaban hacia cierta parte, el conductor dejaba el bus allí y en el mismo bus lo que hacían era empezar a dejar esos gases dentro del mismo bus y la gente ahí mismo se iba muriendo. Son situaciones desgarradoras porque dicen los expertos que esas personas sufrían mucho para morir. O sea, era una situación compleja ese tema de los gases, las cámaras de gases. Inicialmente se hacía con buses. Luego ya se dieron cuenta que era un tema complicado porque estaba generando situaciones psicológicas a los mismos nazis, porque se estaban dando cuenta de la barbarie que estaban cometiendo. Y lo que hicieron fue después ya hacer los campos de concentración y meterlos allí para poderlos asesinar de una forma un poco más disimulada, digámoslo así. Entonces ese tema de los derechos humanos pues fue proclamado, la Carta de los Derechos Humanos fue proclamada por la Asamblea General de Naciones Unidas, que recuerden que fue esa organización que todavía existe obviamente, que se generó a partir de ¿qué? De la Segunda Guerra Mundial con el fin de preservar la paz en el mundo. ¿Listo? Entonces ese es el primer punto. Segundo, escoja los 5 valores éticos que crean más importantes y para cada uno de ellos elabore una ficha conceptual con lo siguiente. Entonces, ¿dónde están esos valores éticos? Mire, valores éticos. Vamos al documento. Están aquí en el capítulo 3. Nos dice, los valores éticos son estos, nos da la explicación y aquí nos habla de esos valores éticos. Ustedes los van a leer, van a pensar y van a decir con cuál de esos ustedes se identifican, ¿sí? Pues al menos son 5, al menos 5, y van a hacer una ficha por cada valor. La ficha debe contener esto, así, este cuadrito. Definición del valor. O sea, coloca, por ejemplo, aquí nos hace falta un cuadro. Por ejemplo, coloquemos, a ver, insertemos aquí una insertar esto, vamos acá, pues listo. Vamos así. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a colocar respeto. Listo. Entonces ustedes van a definir el valor. ¿Qué es para ustedes el respeto? Van a dar un ejemplo de ese valor de respeto. Lo pueden hacer bueno, como ustedes quieran. Ustedes saben que el formato pues es lo de menos, pero que se entienda. Relación del valor con su cotidianidad. Entonces, ¿cómo yo, sí, relaciono ese valor en mi vida cotidiana? ¿Cómo hago para llevarlo a cabo, para aplicarlo, para practicarlo? Luego viene aplicación del valor a una situación práctica en su proyecto de vida. Entonces, ¿cómo? O sea, ustedes piensan en una situación práctica en su proyecto de vida. Cuando hablamos de su proyecto de vida es lo laboral, lo familiar, lo económico, etcétera. Cualquiera de esas situaciones que se puedan presentar, ¿cómo el respeto usted lo ha aplicado a una situación específica en su vida, en su proyecto de vida? ¿Vale? Luego viene el tercer punto que dice, elija 5 principios éticos y para cada uno de ellos también elabore una ficha conceptual que contenga lo siguiente. Lo mismo, aquí arriba van a colocar ustedes el valor, digamos que respeto también,
y van a colocar cada uno de estos elementos. Entonces, en el documento nos habla también de los principios éticos. Aquí están. Entonces, una cosa son los valores éticos, otra cosa son los principios éticos. Aquí están descritos, que es la definición y demás. Y aquí aparecen. Ustedes van a escoger también 5 de esos y van a colocar definición de ese valor, ejemplo del valor. Permítanme un momento, reviso aquí antes de que de pronto me equivoque. A ver. Aquí no es valor, aquí es principio, ¿listo? Perdón con ustedes. Definición del principio. Definición del principio. Ejemplo del principio. ¿Listo? Relación del principio con su cotidianidad, igual, cómo lo relaciona con su día a día. Y aplicación del principio a una situación práctica como tecnólogo en negociación internacional. Ya aquí nos vamos un poco más hacia el área de conocimientos, ¿sí? Hacia nuestra área de conocimiento, hacia nuestra profesión como tal. Luego nos dice, cuarto punto, a partir de los valores éticos que escogió, construya un resumen corto sobre cómo dichos valores le puede orientar hacia su mejoramiento personal. Entonces, ustedes escogieron unos valores, digamos que respeto y tolerancia, compromiso y demás. Entonces dice, como ustedes ya analizaron cada uno de esos valores, y cada uno de esos valores va en una tablita aparte, o sea, son 5 tablas por cada uno, 5 tablas por valores éticos y 5 tablas por principios éticos, porque es una por cada valor y una por cada principio. Dice, a partir de los valores éticos que escogió, construya un resumen corto sobre cómo dichos valores, o sea, hablando de esos valores que ustedes construyeron ahí, que ustedes colocaron allí, cómo esos valores pueden orientar, lo puede orientar a usted hacia su mejoramiento personal. Entonces usted va a decir, el respeto es un valor importante en mi vida porque por medio de él entiendo que debo cuidar de respetar las barreras, las barreras o las líneas rojas de las demás personas con el fin de evitar y respetarlos, con el fin de evitar no cuidar o no cumplir con los derechos que tienen las personas, ¿sí? Así lo pueden hacer. Pero es un resumen corto que puede ser unos 10, 15, 20 párrafos, no con cada uno, sino en general con los 5 valores, ¿sí? Porque dice como un resumen sobre cómo dichos valores les puede orientar hacia su mejoramiento personal. Pueden obviamente hacer algo así a forma de ensayo, un ensayo cortito de unos 10, 15, unas 15 líneas, donde ustedes puedan alinear, hilar cada uno de esos valores. Bueno, el quinto, basándose en los principios éticos, ahora ya nos habla de los principios éticos, entonces lo mismo, cogemos la tablita de los principios éticos, que son 5, una tablita por cada principio. Elabora un resumen corto también de cómo puede utilizar esos principios en el mejoramiento de sus competencias ciudadanas. Entonces, como persona, como ciudadano, y cuando hablamos de competencias ciudadanas, no solamente es en el tema laboral, sino también en el tema académico, en el comportamiento social en general, ¿cierto? Cómo esos principios éticos pueden ayudarlo a usted a mejorar sus competencias ciudadanas. Y sexto dice, finalmente presente un documento escrito con los puntos anteriores y adicionalmente el plan de mejoramiento con lo siguiente. Título, introducción de trabajo, fichas de valores éticos, entonces la ficha, esta ficha, por cada uno de los valores, o sea, 5 fichas por cada uno de los valores. Luego dice, fichas de principios éticos, o sea, otras 5 fichas, una por cada valor, o sea, aquí irían 10 fichas, 5 por valores, 5 por principios. Propuesta de mejoramiento personal, entonces, el resumen que ustedes van a hacer, ¿con el fin de qué? De hacer una propuesta de mejoramiento personal con esos 5 valores que ustedes, valores que ustedes escogieron en el punto 4. Y luego van a hacer una propuesta de mejoramiento en competencias ciudadanas con esos principios éticos que escogieron en el punto 5. ¿Sí? O sea, lo que tienen que entregar realmente es lo que está en el punto 6. Simplemente que aquí nos da el paso a paso de lo que debemos ir haciendo para poder hacer el entregable. ¿Listo? Eso es lo que debemos hacer para la próxima semana, estimadas compañeras. Así que no sé si tengan alguna duda, pregunta, inquietud. Con mucho gusto les puedo colaborar. Profe, qué pena, me perdí en una partecita. Por cada valor son 5 cuadritos. Sí, señora. Sí, entonces espérame. Valores, espérame. o sea que serían... Te vuelvo a presentar nuevamente. Tenemos que, según la guía, según lo que nos muestra aquí la evidencia, es lo siguiente, perdón. Entonces dice, elija 5 principios éticos
y con cada principio haga esto. ¿Sí? Y también nos dice en el segundo, elija 5 valores y con cada valor haga esto. Simplemente que yo aquí les pongo la tablita como para que tengan un lineamiento. Así, de esta manera lo pueden hacer y van aquí rellenando, ¿vale? Pero entonces sí, es una tabla por cada valor, o sea que aquí en el segundo punto, ¿cuántos serían? 5 tablas. Y es una tabla por cada principio, o sea que sería ¿cuántas tablas? 5 tablas también, uno por cada principio. En total son 10 tablas, pero lo que deben entregar como tal es lo que dice en el punto número 6, ¿vale? Eso es lo que me deben entregar. ¿Listo? Esa es la que tenemos que hacer esta semanita, ¿cierto? Sí, señora, esa va desde el día de hoy, 14, hasta el próximo domingo, 20. Además, adicional, si de pronto deben alguna evidencia, recuerden, me van avisando, yo les voy abriendo para que vayan subiendo, ¿no? Por favor, no se queden, porque recuerden que necesito mañana empezar a subir notas a Sofía y si no tengo eso listo, grave. Profe, con respecto a eso, pues dando como mi punto de vista, mi opinión, yo Sí. pienso que acá el que pierde es el Shirley, que quiere. es que no te escuchamos muy ¿Hola? bien, no te escuchamos muy bien. Ay, profe, es que tengo los auriculares. Habla un poquito más duro, por favor. Profe, no, sino que tenían los auriculares, entonces pues, estaba como maluca. Considero que acá, pues con mucho respeto y todo, yo pienso que el que pierde es porque quiere hacerlo, porque realmente oportunidades hay muchas. Y yo me pongo como a observarte y cómo les pides a los alumnos que miren, que se pongan al día, y no solamente de hoy, sino desde hace muchos días. Entonces, oportunidades hay demasiadas. Sí, es verdad, les hemos dado varias oportunidades, pero pues la idea es que ustedes, por favor, traten de quedar al día y que ojalá logren terminar este proceso. Mire que ya estamos en marzo, nos quedan prácticamente 6 o 7 meses y ustedes, adiós. Y ahí vamos bien. Entonces, si se dan cuenta, estamos aprendiendo cosas nuevas, un poco más técnicas, que realmente nos ayudan a mejorar este perfil que cada uno quiere construir, ¿no? Entonces yo sí les pido, por favor, pónganse al día. Ustedes saben que tengo toda la disposición para colaborarles. ¿Listo? Profe, con respecto a eso que acabas de decir, te hago una pregunta. Nosotros finalizamos por decir en diciembre y a partir de enero del próximo año empezamos a hacer práctica. Sí, correcto, pero entonces tienen que tratar de buscar, por ejemplo, ustedes pueden empezar a hacer la práctica 6 meses antes de finalizar, finalizamos en diciembre, la etapa lectiva, pero esa práctica tiene que estar alineada a lo que están estudiando. Ah, que es que me sale una práctica como asistente de una agencia de aduanas, excelente, aplica. Que me sale una práctica como auxiliar de servicio al cliente en una agencia de carga, perfecto, aplica. Ah, que me puede salir un trabajo en un puerto. Perfecto. No, que me salió un trabajo como técnico de aduanas en la DIAN. Perfecto, eso le aplica. ¿Sí? Pero toca es que nos estén informando para poderles ayudar. Profe, ¿cómo podemos hacer las prácticas de manera independiente? ¿Cómo así de manera independiente? Sí, pues no emplearse uno, sino, no sé, en algo independiente, un negocio, Complicado porque es que un proyecto. tiene que ser alineado a lo que están estudiando. ¿Sí? Espérame, De todas maneras, tenemos que emplearnos. Sí. La otra sería con un proyecto de fondo emprender, que también se puede, que también hay una opción, en donde ustedes pasan un proyecto como tal eh, y pues les pueden ayudar a financiar. Permítame que aquí tengo la respuesta, voy a revisarla y ya les doy una información que me dieron, ¿listo? Profe, yo sí tengo otra inquietud con lo que acabas de decir, o sea que nosotros somos los que tenemos que ir buscando dónde hacer la práctica. Yo pensé que de pronto... Sí, espérame, Chile, que es que aquí me enviaron un audio donde me dicen cómo es el tema y ya les explico. Espérame un momento. Han visto que en cuanto a contratos de aprendizaje, el aprendiz lo solicita o el centro le ayuda a gestionar en la medida que ya esté terminando. Por otro lado es que si ellos quieren un patrocinio y de pronto están enterados, pues nos hacen la solicitud y les apoyamos para hacer la gestión. Entonces son como esas dos cosas diferentes. Sin embargo, si hay alguna inquietud que no pueda, mañana como nos vemos acá, le puedo colaborar aclarándole lo que... Bueno, nos toca revisar las primeras guías que trabajamos. Recuerden que hablamos del tema de inducción y demás. Y ahí nos hablaba de cómo podemos
cómo podríamos nosotros. El SENA les puede colaborar, se les puede ayudar, consiguiendo la práctica, obviamente, ¿sí? Sin embargo, sí tengo que averiguar muy bien el tema. Yo les averiguo esta semana, les doy una respuesta en 8 días a ver cómo es que funciona muy bien esto. Pero sí, la idea es que ustedes, si de pronto no lo pueden hacer antes de diciembre, lo pueden hacer pues después de diciembre, pero tienen, si no estoy mal, un año para poder realizar su práctica. ¿Listo? Sin embargo, yo quedo Listo. pendiente esta semana y les doy una respuesta. Les escribo ahí al chat y les doy una respuesta exacta sobre el tema. Vale, profe. Perfecto. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, duda, inquietud que ustedes tengan? No, profe. Perfecto. Entonces, por favor, les recuerdo, pónganse al día. Estoy pendiente como siempre. Recuerden que aquí nosotros en la plataforma también tenemos un chat que ustedes pueden utilizar. ¿Sí lo conocen? El chat. Ustedes pueden abrirlo y me chatean a mí. Yo estoy pendiente casi que todo el día de la plataforma. Y por ahí podemos también comentar situaciones, ¿no? De evidencias, de dudas que tengan. O por el WhatsApp, que también pues es como más fácil. Profe, no volvimos a usar el foro de discusión. Ese lo pueden utilizar, ese está abierto, ese está abierto. Es que a veces que el foro de discusión era para unas evidencias muy específicas en donde se requería el foro de discusión. Pero ahí hay un foro que se llama el foro de dudas e inquietudes, sí. Ustedes lo pueden utilizar también en cualquier momento, o sea, ese está abierto siempre, ¿sí? Y el docente, el instructor lo que hace es después revisarlo en caso de que se presente alguna pregunta, inquietud acerca de un tema. Lo que pasa es que obviamente para nosotros es mucho más fácil utilizar WhatsApp porque lo tenemos ahí de inmediato y simplemente damos respuesta rápido, ¿no? Pero si ustedes quieren utilizar el otro, lo pueden hacer. Sí, yo tengo muchas preguntas sobre las prácticas y la etapa lectiva, pero sí lo voy a manejar por el chat de WhatsApp más bien. Listo, perfecto, listo. Bueno, no siendo más entonces, les deseo muy buena noche. Espero que esta semana les rinda bastante, solamente es una evidencia. Traten de aprovechar al máximo, sacar adelante las que tienen por ahí atrasadas y estamos charlando de Dios mediante en 8 días entonces. Les deseo muy buena noche a todos, que estén muy bien. Bueno, profe, muchas gracias. Vale, profe, feliz noche, descansa. Para todos los compañeras también feliz noche.